Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Vamos a proseguir con el ciclo de películas de James Bond, pero esta noche os voy a contar cómo fue contratado el actor que después de Roger Moore interpretó al agente 007 con licencia para matar. Y no fue otro que realmente Timothy Dalton, el galés Timothy Dalton. En 1985, después de la película Panorama para matar, pero un poquito antes, anteriormente, en el 83, en Octopussy, Albert Cavi Broccoli, el productor de la serie original, es decir, de la Ion Productions, se dio cuenta de que Roger Moore ya estaba dando signos de cansancio y también ya no solo eso, sino que el público se estaba empezando un poquito a cansar del sarcasmo, de la ironía y del humor que también habían sido recibidos al principio, en los comienzos, en los años 70, dentro de la franquicia de James Bond. Pero ya dentro de los años 80, además, Roger Moore ya estaba dando signos de cansancio, ya no solo por su edad, porque cuando rodó Panorama para matar, la última película que filmó en 1985, ya tenía la friolera de 58 años. Es decir, ya la agilidad, la interpretación, ya no porque fuera mayor, sino el cansancio ya y la desidia de Roger Moore interpretando a 007 ya era un poquito más que palpable. Y Cavi Broccoli se dio totalmente cuenta de ello y empezó a hacer un casting para buscar a un nuevo 007. La Ion Productions, la productora original, estaba haciendo ya una serie de castings y probando a una serie de actores también, y fijándose sobre todo en el actor al que conocemos por ser el protagonista de Parque Jurásico, que no es nada más y nada menos que Sam Neill. Y todos habían quedado bastante encantados con Sam Neill como el sustituto realmente de James Bond. Aunque yo, sinceramente, si os doy mi opinión, pues no veo realmente a Sam Neill como un personaje, o mejor dicho, como un actor que pudiera interpretar a James Bond de una manera un tanto sofisticada como lo habían hecho Roger Moore o incluso Sean Connery. Y Cavi Broccoli no las tenía todas consigo. En 1968, a finales de los años 60, Cavi Broccoli se dio cuenta de un actor secundario en la película El León de Invierno, protagonizada por Peter O'Toole y por Katharine Hepburn, que no era otro más que Timothy Dalton. También estaban intentando contratar a Pierce Brosnan en la década de los 80, pero este estaba haciendo una serie de televisión llamada Remington Steele, que ya comentaré en la retrosección, una serie detectivesca junto a su partner, una actriz llamada Stephanie Zimbalist. Y por lo tanto, pues tenían el mismo problema que al principio tuvieron con Roger Moore cuando estaba filmando El Santo. Es decir, que Pierce Brosnan no pudo hacer de Roger Moore, mejor dicho, no pudo hacer de 007 porque estaba filmando una serie de televisión. Entonces la tercera opción, una opción bastante particular del propio Cavi Broccoli, fue el actor galés Timothy Dalton, aunque el resto de directivos de la Ion Production no estaban muy contentos debido al casting tan sumamente un tanto mediocre que, según Barbara Broccoli, su hija, y también los otros directivos de la Ion Productions, había pasado, digamos, Timothy Dalton sin pena ni gloria. Pero Cavi Broccoli, digamos, el auténtico dueño de la franquicia, pues se salió con la suya y contrató a Timothy Dalton para poder realizar el papel de James Bond, pero con una condición. Timothy Dalton expuso que debido a la sofisticación que había imprimido Sean Connery al personaje y el sentido del humor que había dado Roger Moore, no le encajaban mucho con el personaje real que Ian Fleming había escrito para las novelas suyas de la franquicia de James Bond, que Ian Fleming había escrito en sí, sino que Timothy Dalton, que era un actor bastante serio y además un fanático de la serie de James Bond en lo que a las novelas se refiere, siempre había visto al personaje de James Bond realmente como un personaje frío, calculador, sofisticado, pero también con un punto de rebeldía y de violencia que se salía un poquito de madre, que ni Sean Connery ni Roger Moore habían expresado en pantalla, pero que sí George Lazenby había realizado, sobre todo en aquellas pruebas de casting tan famosas donde llegó incluso a noquear a un boxeador o a un luchador de lucha libre profesional, como os comenté en el vídeo de 007 al servicio secreto de su majestad. Por lo tanto, se puede decir que Timothy Dalton fue una apuesta personal del propio Cavi Broccoli en contra de todos los directivos de la Ion Productions que querían a Sam Neill, que había hecho unos castings, según ellos, realmente fantásticos.
Esta es la primera película en la que la hija de Cubby Broccoli hace funciones de producción, la que es actualmente la dueña de la franquicia, que es Barbara Broccoli. Y también el hijo adoptivo de Cubby Broccoli, que fue Michael Wilson, que escribió el guión junto con el guionista principal de la saga de James Bond, que era Richard Mayban, que ya os he hablado anteriormente en los vídeos anteriores de James Bond que he realizado para todos ellos. Richard Mayban y Michael Wilson se encargaron realmente del guión de esta nueva película llamada 007 Alta Tensión, aunque a mí siempre me ha gustado llamarla por su nombre anglosajón, que fue Living Daylights. Living Daylights no es, digamos, un título al unísono, sino que es una frase hecha, es decir, es una expresión anglosajona, que significa, es decir, no tiene una traducción literal al español, y que significa un poco como vivir al límite. Evidentemente no le iban a poner a un título de una película de James Bond al límite, sino que le dijeron, o sea, le pusieron directamente como título 007 Alta Tensión, es decir, como si estuviese efectivamente viviendo al límite. En Sudamérica, esta película se llamó Mi nombre es peligro, como diciendo vamos a elevar la peligrosidad, la violencia o la rebeldía del personaje al mayor estatus posible en función, evidentemente, del título de la película, que es Living Daylights. A mí me gusta mucho más el título Living Daylights que decir Alta Tensión. Uno de los puntos más destacados de esta película, que además viene heredado de Panorama para Matar, es la banda sonora. Tenemos que tener en cuenta que en esta película fue la última colaboración que hizo John Barry como escritor de la banda sonora de la película. Es decir, fue la última partitura que John Barry hizo para la franquicia de James Bond. Y además escribió una canción que fue interpretada por un grupo noruego pop muy famoso de la época llamado a-ha. Igual que en 1985 el grupo Duran Duran británico había cantado la canción pop A View to a Kill, Panorama para Matar. Y como había tenido mucho éxito en lo que se refiere a las ventas, pues Cubby Broccoli también apostó por un grupo de música pop dentro del amplísimo catálogo de grupos musicales pop dentro de la década de los 80. Recordemos que los 80 pues fue la época dorada de la música pop, y Cubby Broccoli lo sabía perfectamente. Es más, esta película, junto con Licencia para Matar, fueron las primeras películas de James Bond en el que tanto los créditos iniciales como los créditos finales, digamos que tienen su canción oficial. Aunque luego ya en Licencia para Matar, la posterior de Timothy Dalton, ya no se apostó por un grupo de música pop, sino que fue la cantante de soul Gladys Knight la que interpretó el tema. Pero eso ya hablaré de ello cuando hablemos de Licencia para Matar. La verdad es que, interpretativamente hablando, Timothy Dalton, haciendo caso en ese contrato y en esas condiciones que puso a Cubby Broccoli para interpretar a 007 en Alta Tensión, que aquí tengo el Blu-ray, se me había olvidado enseñároslo, prácticamente se puede decir que cumplió con su objetivo, con su cometido, e interpretó al James Bond más rebelde, más violento, incluso, digamos, más que seguía por sus instintos, en el sentido de rebeldía, ya que él tiene al principio de la película una función que debe de cumplir, pero siguiendo una serie de instintos, no solo uno sino varios, no la cumple a la perfección ahora cuando hablemos del argumento. Timothy Dalton hace una interpretación ya digamos más violenta, más contenida, más rebelde, pero también no carente de cierta elegancia y de sofisticación, exactamente igual que lo habían hecho tanto Sean Connery como Roger Moore, es decir, sus predecesores. El argumento de la película no es que sea uno de los puntos flojos de la película, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que desde mi punto de vista está bastante recargado, y ahora hablaremos de ello. Porque antes de meternos un poquito con el argumento, tengo que contaros una serie de elementos, sobre todo en el grado de interpretación y de personajes, que son realmente importantes, ya que la última película que os comenté de James Bond fue Vive y deja morir, la primera de Roger Moore, pero estamos hablando del año 1973, y hemos dado un salto cuantitativo muy grande hacia el año 1987. Han pasado 14 años, y en esos 14 años hay una nueva generación, que ya no es la generación de los 70, ya no nos estamos refiriendo ya
a la Blaxploitation, que era un homenaje, Vive y deja morir al Blaxploitation, a la Guerra Fría realmente entre británicos y soviéticos, sino que el tema, digamos, se ha suavizado bastante en el tema de la Guerra Fría entre británicos y soviéticos. Y como veremos ahora en el argumento del film, digamos, tanto británicos como soviéticos se van a unir, digamos, para capturar al villano en común. Pero antes de todo ello, en estos 14 años han ocurrido muchas cosas dentro de la saga y que tengo que comentaros en lo que se refiere al apartado de actores. En 1981, Bernard Lee, el actor que había hecho de M, el jefe de James Bond, había fallecido. Y en la película Solo para tus ojos, interpretada por Roger Moore y por Carol Bouquet, no aparece el personaje de M. Pero esto fue un detalle sentimental muy importante por parte de Cubby Broccoli como homenaje precisamente a Bernard Lee. Y aunque estaba contratado Robert Brown, que fue el actor que hizo de M posteriormente, no aparece en el film por respeto precisamente a Bernard Lee. Luego tenemos en esta película al personaje de Moneypenny, que ya no lo interpreta Lois Maxwell. Lois Maxwell fue la actriz que interpretó a Moneypenny desde la película de 1963, Desde Rusia con Amor, prácticamente hasta la llegada de Timothy Dalton, hasta Panorama para matar en 1985. Es decir, Lois Maxwell interpretó a Moneypenny durante 23 años, pero brindándonos uno de los personajes más carismáticos, más encantadores dentro de la saga de James Bond. Al principio de la película, la presencia de Lois Maxwell era algo realmente imprescindible, ya que después del prólogo o secuencia de acción inicial, siempre tenemos a Roger Moore, o al actor que hace James Bond, entrando en el despacho de M y anteriormente pasando por el pequeño despachito que tiene Moneypenny, y teniendo esa pequeña relación romántica que tienen entre ellos dos, tirándose un poco los trastos, dando los tejos, el uno al otro de una manera bastante cómica. Ocurrió con Sean Connery, con George Lazenby y con Roger Moore. Pero en 1985, Lois Maxwell decidió pues apartarse un poquito ya como Moneypenny, aunque yo, siendo Cubby Broccoli, hubiera convencido a Lois Maxwell porque la personalidad y el carisma que tenía esta actriz haciendo de Moneypenny eran realmente únicos. Además es que a lo largo de toda la saga vamos viendo cómo el personaje va envejeciendo, cómo se va haciendo o cómo va dominando más el personaje, y en las últimas películas es donde está incluso más graciosa. Pero ya Lois Maxwell estaba ya aumentando en años, y 23 años para un personaje ya era demasiado dentro de los estándares, digamos, ya no de Hollywood, de la Metro-Goldwyn-Mayer, que era la distribuidora de la franquicia, sino realmente dentro de la Eon Productions. Y Cubby Broccoli pues decidió prescindir de Lois Maxwell, que a mi modo de ver es uno de los grandes errores de esta película, ya que la actriz que hace de Moneypenny, llamada Caroline Bliss, no tiene ni el físico, ni la simpatía, ni el encanto que tenía Lois Maxwell. Y además es que la relación que tiene con Timothy Dalton, con James Bond, no es ni muchísimo menos tan encantadora y tan entrañable como Lois Maxwell hubiese protagonizado. Otro de los personajes importantes de las que no os he hablado, porque en Vive deja morir, Al servicio secreto de su majestad y el Doctor no aparecen, es el personaje de Q, el de la sección Q, que en realidad el actor que interpreta a Q, llamado Desmond Llewellyn, no se llama Q. Q es el nombre de la sección, sino que él es un militar, es un mayor llamado Mayor, sin mal no recuerdo, Mayor a ver, espera, me acuerdo, Mayor Boythroat, o algo así parecido, que se menciona, si mal no recuerdo, en una película de Sean Connery, de la franquicia de la parte de Sean Connery. No me acuerdo, aunque quedaos con el nombre de Q porque siempre se le conocía por el nombre de Q, aunque como militar trabajaba evidentemente para el MI6, aportando también un punto de vista un tanto humorístico. Es decir, si Lois Maxwell era la parte un tanto entrañable, encantadora, romántica, que siempre tenía una relación no consumada con James Bond, pues Q representa un poco la simpatía, incluso también el sentido del humor, al igual que lo había hecho Roger Moore en todas sus 7 películas. Es decir, el personaje de Desmond Llewellyn, el personaje de Q,
Siempre es un personaje un tanto frío, que se toma las cosas muy, muy en serio. Hay una célebre secuencia de diálogos entre Sean Connery y Q en Goldfinger, que cuando le dice Q a Sean Connery, a 007, dice, y el Aston Martin, el famoso Aston Martin DB5, dice, y este tiene un botón en lo que es la palanca de cambios, en el que usted lo aprieta y salta el pasajero porque tiene un asiento eyector. Y le dice Sean Connery, un asiento eyector, estará usted bromeando, y le dice Q muy en serio, yo nunca bromeo 007. Pero aunque no bromee, realmente todos los gadgets, todos los inventos que tiene Q realmente son muy graciosos, muy estrambóticos, muy estrafalarios. En esta película, en 007, en alta tensión, aparece por ejemplo uno con un radiocassette, y dentro de ese radiocassette lleva como una especie como de misil, como de láser, que lo que hace es destruir directamente al enemigo, volarle por los aires. Luego tiene otra especie de sofá en el que uno se sienta y es como engullido, de una manera muy humorística, por los cojines del mismo sofá. Es decir, es un humor como muy británico. Desmond Llewellyn interpretaría a Q pues prácticamente desde los inicios de la saga, desde Rusia con Amor, desde Goldfinger, prácticamente hasta el año 1999. Es decir, estuvo durante, pues prácticamente se puede decir que desde el 63 hasta el 99, durante más de 30 años interpretando a Q. Y se le ve también, junto con Lois Maxwell, cómo va envejeciendo la evolución del personaje, pero siempre carente de ese sentido de humor que sí que tienen sus gadgets. Es decir, el humor, el sentido del humor que tiene Q está reflejado en los gadgets que tiene y que le aporta al personaje de 007 para todas sus aventuras. Dentro de lo que es el apartado interpretativo tenemos muchos actores, empezando por Bernard Lee, por Robert Brown, interpretando a M, que ya lo había hecho desde Octopussy. Ya os digo que en Solo para tus ojos Bernard Lee había fallecido en el año 81 y Cavi Broccoli, respetando su fallecimiento y el personaje de M, no le quiso aparecer a Robert Brown, y eso que ya estaba contratado para Solo para tus ojos, y empezó a actuar de M en Octopussy, en Panorama para matar, en Alta tensión y en Licencia para matar. En esas películas apareció Robert Brown como el personaje de M. Luego teníamos a Caroline Bliss, ya os digo, en el papel de Moneypenny, y tenemos como villano de la función, a Jeroen Krabbe, un actor holandés que aquí hace el papel de un general soviético que lo que quiere es salir de la Unión Soviética para traspasar una serie de información al MI6. Es decir, como una especie como de agente secreto, como de espía secreto que tiene el MI6 dentro de la Unión Soviética, pero que luego descubriremos que es un agente doble y que tanto británicos como soviéticos irán buscando a este general llamado General Koskov, porque realmente lo que es un agente doble, y al no ser un agente doble está pasando información de los británicos a los soviéticos y viceversa, y les está engañando, están jugando, digamos, a dos bandas, y por lo tanto aquí soviéticos y británicos se unen, suavizando todo lo que es el tamiz de la Guerra Fría, porque se iba a pasar ya en Licencia para matar, en la siguiente película, ya no a la Guerra Fría. Es decir, en los 80, acordémonos que en el 89 cayó el muro de Berlín, y en 1987 pues ya la Unión Soviética estaba dando ya pues sus últimos coletazos. Por lo tanto, pues la Guerra Fría pues había quedado un tanto argumentalmente obsoleta para las películas de James Bond. Ya no tenía tanto interés como en la etapa de Sean Connery o en la etapa de Roger Moore. La chica Bond de esta película, interpretada por la modelo Marianne Davo, para mí es uno de los puntos flojos de la película, porque es una actriz, digamos, un tanto descafeinada, tanto físicamente como interpretativamente. Sobre todo interpretativamente, ya que en el argumento, yo no sé cómo lo reescribirían o cómo lo escribirían realmente Michael Wilson y Richard Mavan. Tiene una relación con Timothy Dalton como si fuera la de una mujer, es decir, como si fuera realmente su esposa. Es decir, ella no está como la típica amante en esta película, como en el resto de películas de James Bond James Bond utilizaba con las mujeres como amantes puntuales, sino que aquí hay una especie como de una relación más telenovelesca. Y yo creo que es uno de los puntos flojos que tiene el guión de 007 Alta tensión, que el personaje femenino, interpretado por Marianne Davo, que es además la novia del general Koskov,
que termina enamorándose de 007, evidentemente, como en todas las películas, casi todas las chicas que tienen una relación con el agente con licencia para matar, lo interpreta como si fuera un matrimonio. Es decir, cuando llega tarde, ¿dónde te has metido? Estaba muy preocupado por ti, enseguida es de una chica de lágrima fácil. Es más como es muy sentimental, pero ese sentimentalismo, a mi modo de ver, va como en detrimento un poquito de lo que son los personajes típicos o lo que el público no se esperaría de un personaje, digamos, un poco más rudo, más fuerte, y que aportase una carga más de carácter, como lo hicieron, por ejemplo, Honor Blackman en Goldfinger, Eva Green en Casino Royale, Carol Bouquet en Solo para tus ojos, Halle Berry en Muere otro día, o el resto de chicas Bond. Y para mí Marianne Thabot, pues sinceramente es una de las chicas Bond más descafeinadas de todas. No tiene, por ejemplo, el carácter tan fuerte como lo tenía, por ejemplo, Ursula Andress en Doctor No, sino que es un personaje como más endeble, y además es que físicamente da la sensación de ser un personaje también bastante endeble. Es bastante más bajita que Timothy Dalton, y además que Timothy Dalton tiene el récord de ser el James Bond más alto de todos, con una estatura de 1,92 m. Además, en muchas secuencias se ve esa estatura, aunque se trate de disimular, porque hay otro personaje del que ahora hablaremos, que es John Rhys Davies, el Gimli del Señor de los Anillos, que casualmente era en la Comunidad del Anillo el actor más alto de todos, porque la mayoría de ellos, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Ian McKellen, medían 1,80 m, pero es que John Rhys Davies medía prácticamente el 1,90 m. Por eso hay secuencias donde se ve que Timothy Dalton es ligeramente más alto que John Rhys Davies, porque Timothy Dalton superaba el 1,90 m de estatura. Uno de los puntos también flojos, y luego hablaremos de las virtudes de esta película, que no son pocas realmente, es un poco la innecesaria complejidad del argumento, ya que no solo tenemos a lo que es James Bond, la chica Bond, M y Moneypenny, y el villano de la función rodeado de una serie de acólitos, sino que aquí tenemos una trama donde encontramos al general Koskov, que es realmente el villano de la película, que hace de agente doble en esta película, pero también tenemos a John Rhys Davies, que es el agente británico, el agente británico, el general soviético que va en busca de Koskov, porque además de ser un agente doble, él ha robado una serie de caudales públicos a la Unión Soviética y que no sabe en lo que se ha empleado. Y entonces la Unión Soviética envía al general Pushkin, que es el papel que interpreta John Rhys Davies, para ver qué es lo que ha hecho Koskov con ese dinero que ha robado. Pero Koskov lo que ha hecho ha sido comprar armas a un mercenario norteamericano para mantener un control en Afganistán a favor de la Unión Soviética. Pero claro, ha comprado armas, digamos, a un capitalista. Han comprado armas para favorecer a la Unión Soviética, pero robando el dinero. Y a su vez está engañando a los británicos porque les ha llevado un listado de agentes británicos que tienen que ser eliminados en la mansión de lo que es el ministro de Asuntos Exteriores británico en ese momento, interpretado, como en el resto de la franquicia, por el actor Geoffrey King, que ya le vimos también en El poder de la sangre de Drácula, de la película de la Hammer. Y que además es en esa mansión donde aparecerá un mercenario llamado Necros, también al servicio del general del mercenario norteamericano al que compra las armas ilegalmente el general Koskov, y que además yo creo que para mí tiene un papel, este tal Necros como mercenario, totalmente innecesario. Esta abundancia de personajes que tiene alta tensión, yo creo, no fue culpa de Richard Maybaum, sino que fue culpa, yo creo que más de Michael Wilson, porque es la primera vez que los hijos de Cubby Broccoli estaban inmersos dentro de lo que es la producción de una película de James Bond. Es decir, Cubby Broccoli ya estaba empezando a dejar el testigo a sus hijos, los que son actualmente los dueños de la franquicia, tanto Barbara Broccoli como Michael Wilson. Michael Wilson en labores de guión y Barbara Broccoli en labores de producción. Pero yo creo que Michael Wilson, dentro de lo que es el guión, fue un gran error por parte de Cubby Broccoli
porque yo creo que aportaron demasiados personajes a la trama en detrimento de la profundidad de los mismos. Es decir, cuanto más personajes vas metiendo en una película, en este caso de 2 horas de duración, 130 minutos aproximadamente lo que dura la película, además muchos de ellos no realmente excesivamente desarrollados, pues la verdad es que eso lastra un poco la narrativa de la película. Por ejemplo, la resistencia afgana, a la que está vendiendo las armas Koskov, está liderada por el actor Art Malik, que fue el villano de Mentiras Arriesgadas. Lo que pasa que en esta película pues tiene un papel no de villano, sino que aparece, digamos, más espontáneamente, pero que es un personaje muy poco definido. Los personajes más definidos en esta película efectivamente son James Bond, el general Koskov, es decir, lo que es el villano, pero el papel de John Rhys Davies, el de Art Malik y el de Necros, de un actor, que no me acuerdo cómo se llama ahora el nombre, pues la verdad es que son bastante superficiales. Entonces, si tú vas a meter muchos más personajes dentro de una trama, tienes que darles más tridimensionalidad, tienes que darles más profundidad psicológica, y eso es lo que yo creo que va lastrando un poquito la película en lo que se refiere a la narrativa propiamente dicha. El director John Glenn, que además había sido el director de la segunda unidad de Al Servicio Secreto de Su Majestad, desde la película Al Servicio Secreto de Su Majestad, era un especialista en lo que es las secuencias de acción. Y aquí es donde nos encontramos con realmente uno de los puntos fuertes y claves de la película. La película tiene algunas de las mejores secuencias de acción de toda la historia de las películas de James Bond, ya que John Glenn echó la casa por la ventana porque él era el especialista directamente que dirigía tanto a los actores como las escenas de acción. Todo lo que son las persecuciones, por ejemplo, que tiene James Bond con el Aston Martin V8 Vantage, que sale en esta película, un bólido realmente espectacular, perseguido, por ejemplo, cuando van a salir de la Unión Soviética, cuando ya han cogido al general Koskov, y que le dicen que por favor se lo lleven de la Unión Soviética, que tiene información para los británicos, que luego en realidad todo era un engaño. Pues todo eso, digamos que todas las persecuciones que le hacen llevar por un oleoducto, también la persecución que tiene con la novia de Koskov, Marian Davo, en el Aston Martin, que luego son perseguidos por una serie de tanques soviéticos dentro de Bratislava, fuera luego, casi llegando a la frontera con Austria, todo eso, todas las secuencias de acción son fabulosas. Las secuencias de acción al final de la película en la que James Bond pues pilota un avión de carga con un jeep dentro, en el que el jeep, debido a que el avión se va quedando sin gasolina, el jeep tiene que, cuando está a punto de estrellarse, salir del avión por la parte trasera, en una secuencia espectacular. Todo lo que son las persecuciones a pie, en coche, en avión, todo eso tiene una espectacularidad fantástica y están planificadas de un modo soberbio. Porque el punto fuerte de John Glenn, que además fue el director oficial de la saga desde Solo para tus ojos, es decir, desde 1981 hasta 1989 en Panorama para matar, y que luego en el 95 fue sustituido por Martin Campbell en el GoldenEye, la primera película de Pierce Brosnan. El fuerte de todas esas películas son las secuencias de acción. Acordaos, por ejemplo, de los combates espaciales de Moonraker, acordaos, por ejemplo, de la persecución de camiones de Licencia para matar, acordaos, por ejemplo, de Octopussy. Es decir, todo ello, todas esas secuencias de acción tan magníficas, se ven a que John Glenn era un auténtico especialista en secuencias de acción. Pero evidentemente lo que es la dirección de actores, o mejor dicho, la narrativa, no era su fuerte, no era, por ejemplo, como Terence Young o como Peter Hunt, en el que 007, el Servicio Secreto de Su Majestad y las películas de Sean Connery estaban narrativamente más pulidas. Richard Mayban en esta película no es que diera signos de cansancio narrativo, sino que yo creo que, bajo mi punto de vista, Michael Wilson realizó o metió una serie de personajes ahí, o retocó el guión, o entre ambos no se pusieron de acuerdo, y digamos que hay un exceso de personajes dentro de la película. Un exceso que yo creo que lastra un poquito la narrativa de la misma y la hace, en algunos aspectos, un tanto confusa. Pero vamos, nada que no se pueda llegar a entender, evidentemente. Resumiendo el argumento, aquí en esta película, tanto británicos como soviéticos van en busca del general Koskov porque es un agente doble y está pasando información a los dos bandos, por lo tanto todos quieren ir a por él. El general Pushkin, interpretado por John Rhys Davies, le persigue porque ha robado una serie de dinero para comprar armas para los afganos.
y los ingleses le están buscando realmente porque les ha engañado. Es decir, está pasando también información a la Unión Soviética por parte del MI6. Por lo tanto, tanto soviéticos como británicos se unen para encontrar al general Koskov, que es aquí realmente el auténtico villano de la función. Interpretado por un actor holandés, que ha aparecido en numerosas películas norteamericanas, tanto telefilms como en películas para televisión, incluso, mejor dicho, para cine, haciendo siempre papeles secundarios llamados, si mal no recuerdo, Jeroen Krabbe. Pero claro, tenemos a Art Malik, que es el líder de la resistencia afgana, que tiene muy poco protagonismo. Tenemos a John Rhys Davies, que tampoco tiene excesivo protagonismo, cuya psicología no está realmente muy bien definida. Es decir, tenemos un exceso de personajes que están, digamos, muy limitados psicológicamente y muy poco dibujados, muy poco tridimensionales. Es decir, tenemos un exceso de personajes, que lo que hace es que el argumento, dentro de su complejidad, porque la película argumentalmente tiene su complejidad, por todo lo que es la Guerra Fría, el contrabando de armas, todo ello, pero no excesivamente profundo porque hay demasiados personajes implicados. Y yo creo que eso lastra un poco la narrativa de la película. Otro de los puntos fuertes que tiene el film es la dirección artística de Peter Lamont. Y diréis, bueno, ¿quién es Peter Lamont? Pues Peter Lamont, si habéis visto Titanic, es el director artístico y el diseñador de producción de la película de James Cameron. Peter Lamont diseñó los magníficos decorados del barco del Titanic en 1997, por el cual se llevó un Oscar. Y aquí recupera Peter Lamont una fotografía en Technicolor. Y todos los interiores de la película, que están realizados en los Pinewood Studios de Londres, aproximadamente unos 40 decorados en toda la película, están filmados y planificados y sobre todo fotografiados con un grado de exquisitez realmente magnífico, es decir, como solo el Technicolor podría realizarlo. Es decir, en esta película se recupera el Technicolor para una mayor espectacularidad visual por parte tanto de John Glenn como de Peter Lamont como del director de fotografía. Es decir, John Glenn, además de ser especialista en secuencias de acción y en planificación de las mismas, él quería utilizar el Technicolor para darle muchísimo más detalle en aquellas secuencias que fueran un poco más tranquilas y en el que se desarrollasen los personajes. La película estuvo además rodada en aproximadamente en 3 países diferentes. Primeramente, en Austria, es decir, en Viena. Es más, la primera secuencia de la película, o de las primeras secuencias de la película, después de los créditos, es el Teatro Real, que es el Teatro Real donde está tocando Marian Davo, la chelista, que no es Bratislava, no es Checoslovaquia, sino que es el teatro, el Teatro Real de Viena. Y que las calles que hacen de Bratislava son realmente calles de Viena, es decir, se rodó en Austria. Luego la acción que se desarrolla en Afganistán al final de la película no es realmente Afganistán, sino que está realizada en Marruecos. Y luego también en Londres, en Inglaterra, en los estudios Pinewood. Es decir, como todas de las grandes producciones, esta estamos hablando de una superproducción, evidentemente está filmada en varios países y en 2 continentes. Por lo tanto, la riqueza visual que tiene 007 Alta Tensión es realmente imponente en África, en Marruecos y en Europa, tanto en Austria como en Inglaterra. Y realmente todo eso es un lujo de detalles y un espectáculo para la vista para todos los espectadores. Otro de los puntos fuertes que tiene la película es la banda sonora. No se está repitiendo constantemente, como en muchas películas de James Bond, sobre todo en la época de Sean Connery, el tema de Monty Norman, típico de la primera película de James Bond, que fue Doctor No, sino que John Barry, que además en esta película hace la última partitura, escribió la última partitura para una película de James Bond, es decir, John Barry interpretó su último trabajo en la franquicia de James Bond, el tema de Living Daylights, instrumentalmente, es el leitmotiv musical de la película en todo momento. Y queda muchísimo mejor que constantemente oyendo el tema de Monty Norman, que lo reservan única y exclusivamente para los títulos de crédito iniciales, es decir, cuando el agujerito del cañón va sobre la pantalla y vemos cómo se va acercando el James Bond hasta que gira y pega un disparo
donde va saliendo toda la sangre e inundando la pantalla. Esos son los momentos en los que la banda sonora de Monty Norman tiene protagonismo en esta película. Todo lo demás es la partitura de John Barry haciendo referencia al tema Living Daylights, cantado por el grupo noruego a-ha. El sonido es realmente espectacular. Es una de las películas de James Bond en la que yo creo que el sonido está muchísimo más conseguido que en anteriores producciones. Todo lo que son los disparos en ametralladoras, los disparos de los tanques, de los bazocas, todo ello es impresionante. Vista en Blu-ray en alta definición, el Technicolor y el sonido es un espectáculo realmente impresionante. Es un espectáculo, es para mí una de las películas más espectaculares de la franquicia de James Bond. Todo lo que son los efectos especiales merecen también un capítulo aparte. John Glenn, además de ser un especialista en secuencias de acción, elaboró unos efectos especiales de explosiones de puentes, por ejemplo, cuando la resistencia afgana está huyendo de los tanques soviéticos, estalla el puente debido a unas cargas que James Bond ha dejado caer desde un avión, y vemos cómo esa maqueta, seguramente una maqueta a gran escala, estalla y como tanques van cayendo al suelo, en el desierto, explosiones. La verdad es que todo lo que se refiere a secuencias de acción está muy bien planificado. Es más, John Glenn, al ser un especialista de esto, sabe que el tempo narrativo y el pulso narrativo que tiene que adecuar a las secuencias de acción tiene que ser limitado para que las secuencias de acción no cobren protagonismo propio. No es como en películas, por ejemplo, que es uno de los errores que se cometió en Terminator 2 respecto de Terminator 1, que las secuencias de acción son tan largas que terminan teniendo un protagonismo propio, dejando un poquito atrás todo lo que es casi, no del todo, pero casi la historia realmente de John Connor, de Linda Hamilton, del Terminator, sino que aquí lo que ocurre digamos, con la dirección de John Glenn en estos films de James Bond que dirigió, es que las secuencias de acción son muchas, muy abundantes, pero no son largas, sino que tienen la duración realmente necesaria para dotar de agilidad y de dinamismo a la narración para que no se nos haga en ningún momento a la película pesada. Es más, el montaje es muy dinámico. La cámara se está moviendo constantemente, sobre todo en las secuencias de acción. O sea, toda la planificación de las secuencias de acción es realmente ejemplar, porque era uno de los puntos fuertes de John Glenn, y lo fue en Licencia para Matar, en Alta Tensión, en Octopussy, en Solo para tus ojos, y en todas las películas que desarrolló, en las 5 películas que dirigió John Glenn como director oficial de la franquicia. En resumidas cuentas, 007 Alta Tensión para mí es una de las películas más notables de la franquicia de James Bond, que yo creo que si Michael Wilson no hubiera optado en esta película realmente por incorporar personajes extra a la trama, como por ejemplo el mercenario norteamericano al que le compra armas el general Koskov, que es un personaje muy carismático, por otro lado, porque su mansión en Tánger está llena de maniquíes, todos ellos vestidos de grandes estrategas de la historia, como por ejemplo Alejandro Magno, como Gengis Khan, pero maniquíes que tienen el rostro del personaje, interpretado por el actor Joe Don Baker. Realmente ese personaje podrían habérselo un poquito omitido, al igual que el personaje de Necros, porque realmente el villano de la función era el general Koskov. Y en esta película yo os digo que se unen tanto los británicos como los soviéticos para buscar a este espía doble que realmente estaba engañando a ambos bandos de la Guerra Fría. Pero aquí la Guerra Fría se trata ya de un modo más amable, es decir, en lo que se refiere al contrabando de armas, ya no a la transmisión constante de información de unos sobre otros, o del intento de destrucción o de control del mundo, por así llamarlos, de un villano de los unos a los otros, ya que estamos en 1987 y 2 años después caería el muro de Berlín. Por lo tanto, ya no tenía casi sentido. Es decir, la Unión Soviética ya estaba dando sus últimos coletazos y ya no tenía sentido hablar de una guerra fría como tal. Es más, en el 89 cae el muro de Berlín y se estrena en ese mismo año, en el 89, Licencia para Matar. Y ya la Guerra Fría queda por completo en un segundo plano. Y ya los temas de las películas de James Bond ya no van a estar centrados en esa Guerra Fría entre soviéticos y británicos.
La verdad es que 007 Alta Tensión para mí es uno de los títulos más espectaculares de la saga de James Bond, en el que la crítica en su momento dijo que Timothy Dalton había interpretado al mejor James Bond de todos en lo que se refiere a la adaptación literal del personaje de Ian Fleming. Porque el personaje de Ian Fleming, yo que tengo algunas pequeñas, unas novelitas de James Bond, de Ian Fleming, pues es un personaje muy frío, muy calculador, muy rebelde. Rebeldía, por ejemplo, que al principio de la película, el compañero que tiene James Bond, Sanders, cuando Marian Dabo está a punto de pegarle un tiro al general Koskov, que todo era una mentira para los británicos, porque luego James Bond descubre que las balas del rifle que tenía Marian Dabo eran de fogueo, por lo tanto de ahí el engaño, porque James Bond no se termina de fiar nunca del general Koskov, porque se le había encontrado en otras aventuras suyas, se da a entender, pues evidentemente se da cuenta del engaño muy rápido y dice, aquí hay algo que no termina de cuadrar. Por eso luego aparece el personaje de John Rhys Davies, al que James Bond, pues desde un primer momento, pues le trata de una manera violenta, porque claro, es soviético. Pero se entera a partir de John Rhys Davies de que los soviéticos le están buscando por malversación de caudales públicos, es decir, por haberse gastado, mejor dicho, robado y gastado un dinero de la Unión Soviética sin su permiso. Por lo tanto, tanto soviéticos como británicos se encargarán de buscar al verdadero villano de la función, que es el general Koskov. Y en eso se puede resumir el argumento. Pero realmente es un argumento que tiene, bajo mi punto de vista, un pequeño exceso de personajes que lastra la narrativa y que no los hace tan profundos dentro de lo que es la complejidad argumental de la película. Yo creo que la incorporación, ya os digo, de Michael Wilson no fue lo suficientemente acertada. Yo prefería que Richard Maybaum hubiese escrito, adaptado, mejor dicho, Living Daylights, que era, si os digo la verdad, es una especie como de párrafo o de cuento o de parte de la novela de Octopussy, dentro de las novelas de Ian Fleming. Y yo creo que Richard Maybaum hubiera sido suficiente como, digamos, como adaptador de las novelas de Ian Fleming, como lo había hecho hasta anteriormente. Pero bueno, Cavi Broccoli, en vistas ya a su seguramente casi jubilación, pues decidió que Michael Wilson también supervisara el guión y Barbara Broccoli interviniese también en labores de producción, es decir, los hijos de Cavi Broccoli, el creador de la franquicia de James Bond y máximo directivo de la Ion Productions. 007 Alta Tensión para mí es una película muy entretenida, lleno de acción, de secuencias realmente fantásticas, espectaculares efectos visuales y sobre todo un espectáculo audiovisual de primerísima categoría, con unos decorados fantásticos de parte de un Peter Lamont en estado de gracia, con un Technicolor precioso. Hay que reconocer que Peter Lamont y el director de fotografía aquí lo clavan, y sobre todo la dirección de John Glenn en las secuencias de acción. Ya os digo, lastrada un poquito argumentalmente por un exceso de personajes que, a mi modo de ver, un par de ellos podrían haber sobrado de la trama y haber dado mayor profundidad al resto y haber quedado un poquito más redonda la película. Pero vamos, tampoco son defectos que lastren de una manera muy importante la película. Para mí, Alta Tensión es un título muy notable dentro de la saga de James Bond y sobre todo en lo que se refiere a secuencias de acción y el cambio de rumbo que supuso la serie en lo que se refiere al humor que expresó Roger Moore, a la violencia y rebeldía expresada en el personaje de Timothy Dalton. Es decir, Timothy Dalton y Roger Moore interpretan a unos James Bond totalmente distintos. ¿Cómo se iba a tomar, según Cavi Broccoli, todo esto el público? Pues la verdad es que el público respondió muy bien. La película costó 50 millones de dólares aproximadamente y recaudó 200 en todo el mundo. Es decir, cuadruplicó lo que había costado, es decir, dio beneficios más que suficientes. Por lo tanto, estaban preparados 2 años después para una nueva producción incluso más ambiciosa, que fue Licencia para Matar. Realmente una película también muy espectacular, con una persecución de camiones que es lo más dentro de lo que es la franquicia de James Bond, y que además Licencia para Matar tiene, si esta ya Timothy Dalton interpreta a un James Bond muy violento y rebelde,
Licencia para matar tiene la fama de ser la película de toda la franquicia de James Bond más violenta hasta el día de hoy. Pero esa es una película de la que ya os hablaré posteriormente. Hasta ahora quedaros con 007 Alta Tensión, una película de acción ejemplar, como todas las películas de acción que se filmaron en los años 80, protagonizadas por Arnold Schwarzenegger, por Stallone, por Bruce Willis, por todos aquellos grandes, no actores, sino estrellas del cine de acción, y sumarles uno más, Timothy Dalton en Alta Tensión. Pero claro, aquí estamos hablando de una superproducción, no de una producción, digamos, para el lucimiento de Schwarzenegger o del Stallone de turno, sino una superproducción con, digamos, con una violencia, con toques de humor y con esa flema británica, violenta, sarcástica, irónica, incluso a veces amorosa, y con el mimo en la ambientación que los británicos saben darle. Para mí Alta Tensión es una de las mejores películas de acción, sin duda, de la década de los 80, prácticamente en mi top 5 de películas de acción de los 80. Una auténtica, no voy a decir obra maestra porque no lo es, está lejos de ser una obra maestra, pero una gran película, una extraordinaria película de entretenimiento que dio al mundo un nuevo James Bond. Según el Washington Post y el Chicago Tribune, el James Bond más violento, pero también el más fiel a los textos de Ian Fleming. Un auténtico logro. 007 Alta Tensión. No os la perdáis. Hasta mañana.